Donald Trump pausa indefinidamente la ayuda militar a Ucrania y Europa responde. Bruselas propone movilizar hasta 800.000 millones de euros para su plan de rearme europeo. Ocurre mientras hoy el presidente de Ucrania por primera vez ofrece a Vladimir Putin una tregua parcial que detenga ataques aéreos y marítimos, dice, contra el territorio ucraniano. Vamos en breve por todos los detalles. Soy Jenny Pérez, en Berlín. Destacamos. Con la suspensión de la ayuda militar a Ucrania por parte de Estados Unidos, el presidente Volodymyr Zelensky dice que quiere trabajar bajo lo que llama fuerte liderazgo del presidente Donald Trump para asegurar la paz con Rusia. Ofrece a Vladimir Putin una tregua parcial. Y tras la decisión de Trump, la presidenta de la Comisión Europea anuncia un plan común para rearmar el bloque europeo, un plan que podría costar 800.000 millones de euros y que genera dudas en cuanto al compromiso de todos los miembros europeos. Y la cumbre de líderes árabes refrenda el plan de Egipto para la reconstrucción de Gaza, un plan que según el Cairo incluye a los fasatíes, pero no a Hamás. Ocurre tras el plan de reconstrucción de Trump con el reasentamiento de 2 millones de palestinos. Sucede después de la abrupta suspensión de ayudas militares a Kiev por parte de la Casa Blanca. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anuncia que su país está listo para trabajar bajo el fuerte liderazgo de Donald Trump y para firmar un acuerdo con los Estados Unidos para extraer minerales del suelo ucraniano. Zelensky dijo algo más. También ofreció a Vladimir Putin una tregua temporal en Ucrania. Estas decisiones ocurren después de esta incómoda reprimenda de Trump y de sus ministros a Zelensky en el despacho Oval y también y sobre todo el histórico giro y acercamiento de Trump hacia Rusia. Se acabaron las municiones estadounidenses para las armas ucranianas, al menos de momento. Millones de proyectiles estadounidenses han ayudado a Ucrania a defenderse de la invasión rusa desde 2022. Pero ahora Estados Unidos congeló su ayuda militar, sometiéndola a revisión. El primer ministro ucraniano subrayó la importancia de esta ayuda para su país. Contamos con el apoyo de Estados Unidos, que resulta muy significativo e incluye intercambio de informes de inteligencia, así como el elemento más importante, las defensas antiaéreas que protegen nuestros cielos, ciudades, infraestructura civil y a los civiles ucranianos. Esta es la contribución estadounidense. La decisión de la Casa Blanca genera sentimientos encontrados en las calles de Kiev. Creo que todavía podemos ganar, pero vamos a necesitar más ayuda de Europa. Estados Unidos se ha convertido en un país egoísta, abandonando tanto a Ucrania como al resto de Europa. Necesitamos acercarnos más a Europa. Nuestros líderes son los principales culpables. Dependemos demasiado del apoyo externo. Debieron ser más diplomáticos. Estoy feliz de que Estados Unidos haya suspendido la ayuda, porque eso detendrá la guerra. Si se deja de poner gasolina al auto, este terminará deteniéndose. Antes de anunciar la suspensión, el presidente Trump dejó en claro que quiere que Zelensky logre un acuerdo de paz con Putin, el mandatario ruso. Deberíamos lograr un acuerdo rápidamente, no debería ser tan difícil. Pero quizá alguien no lo quiere, así que ese alguien no debería seguir en su puesto por mucho tiempo. No deberíamos seguir escuchando a esa persona porque yo creo que Rusia quiere un acuerdo. Y seguro que el pueblo de Ucrania también lo quiere. Todavía no está claro por cuánto tiempo Trump mantendrá congelada la ayuda. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos ha enviado a este país decenas de miles de millones de dólares en equipamiento militar. Trump no anunció nuevas ayudas para Kiev y el armamento aprobado por la administración Biden, pero todavía no entregado, permanecerá de momento en Estados Unidos. Es una situación apremiante para Volodymyr Zelensky, que, como decíamos, se ha visto obligado a volver a esa mesa con los Estados Unidos y ofrecer ese pacto también de minerales a la Casa Blanca. Vamos a escuchar. Buscamos una cooperación constructiva y una alianza auténtica. Lo que ocurrió en la Casa Blanca, en lugar de negociar como teníamos planeado, fue algo desafortunado. Pero debemos encontrar la fuerza para seguir adelante y respetarnos mutuamente, como siempre hemos respetado a Estados Unidos, a Europa y a todos nuestros aliados, y colaborar para buscar la paz.
Agradezco a todos los que apoyan a Ucrania en esto. Es una consecuencia inmediata de ese anuncio de anoche de Donald Trump. Estados Unidos suspende hasta nuevo aviso toda la ayuda militar a Ucrania y con efecto inmediato. Bueno, pocas horas después se respondía a Europa y lo hacía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien propuso este martes a los países miembros un plan de hasta 800.000 millones de euros para rearmar a Europa. El plan, que cuenta con 5 puntos, se basa principalmente en la relajación de las restricciones fiscales que Europa le impone a sus miembros para que puedan aumentar el gasto en defensa. El bloque le ofrecerá a sus miembros préstamos por hasta 150.000 millones de euros para la adquisición de misiles y defensa antiaérea, pero también para continuar con el apoyo militar a Ucrania. Y vamos ahora con la perspectiva con el analista y experto en seguridad Jesús Núñez Villaverde en Madrid. Señor Núñez, bienvenido. Y decíamos hasta 800.000 millones de euros, una suma ampliamente ambiciosa para una Europa de varias velocidades y con dos gobiernos, Hungría y Eslovaquia, que no quieren ser parte de ese plan de seguridad europea. ¿Qué posibilidades de éxito tiene entonces el plan de la Comisión Europea? Desde luego no tiene garantizada la aprobación en función de esas divergencias internas, pero por otro lado, esa idea de que es un plan muy ambicioso inmediatamente queda cuestionada. De momento es solamente una propuesta, veremos lo que surge el próximo jueves en el Consejo Europeo Extraordinario. Por otro lado, no define todavía un marco temporal, por lo tanto puede ser mucho o poco dependiendo de los años que se establezcan como objetivo para movilizar esas cantidades. Y en tercer lugar, como ya se ha dicho, son 150.000 millones en el mejor de los casos de presupuesto comunitario. Lo demás es una expresión de voluntad de que los gobiernos nacionales de los 27 adopten finalmente esa decisión y por lo tanto sumen sus presupuestos nacionales al conjunto de la Unión Europea. Pero a día de hoy, con esas divergencias internas entre europeístas y atlantistas fundamentalmente, y desde luego con Orbán, Fico y con Meloni, es difícil que eso vaya a sumar la voluntad de los 27. Claro, hay que sumar también al gobierno de Italia, toda la razón. Se ha dicho, señor Núñez, que parte de la solución es aumentar también la propia producción armamentística europea, pero Europa produce hace harto rato bajo su línea de capacidades, entre otras cosas porque también ha comprado todo este tiempo armamento de los Estados Unidos. ¿Ve usted una oportunidad para volver a la autosuficiencia en la producción de sistemas de defensa europeos? Bueno, yo creo que vivimos en un mundo globalizado en el que la interdependencia es un rasgo fundamental. Por lo tanto, autosuficiencia hoy no la tiene nadie, no la tiene tampoco Estados Unidos, no la tiene Rusia ni China. En el caso de la Unión Europea, lo que queda por ver es si hay una voluntad política para lo que de momento se plantea siempre en clave nacional. No hay una industria de defensa europea, sino que hay empresas de defensa que son nacionales. Si no se da ese salto, nos encontraremos con una dificultad enorme para que la Unión Europea mejore su autonomía estratégica. Es una obviedad que a día de hoy depende en buena medida de suministradores externos, con Estados Unidos el principal, y por lo tanto, si no se suman voluntades de todos los países para potenciar esa industria de defensa comunitaria, no habrá forma de llegar a un punto en el que la autonomía estratégica sea algo más que una palabra en un documento y se convierta en una realidad. Señor Núñez, se nos va el tiempo. Breve, por favor. Veíamos cómo Zelensky llama a pactar ese acuerdo de minerales. También ofrece una tregua parcial a Rusia. ¿Le sorprende este giro del presidente Volodymyr Zelensky? No, desgraciadamente, porque el margen de maniobra que tiene Zelensky es prácticamente nulo. No, sabe que no puede sobrevivir Ucrania si no es con el apoyo de Estados Unidos. Lo saben también los europeos. Y eso le está permitiendo a Trump no solamente presionar a Zelensky para que acepte un acuerdo con Rusia, sino directamente para extorsionarlo, buscando también hacerse con buena parte de las riquezas de minerales de la propia Ucrania. En definitiva, Zelensky más tarde o más temprano no tiene más remedio que aceptar los términos que Washington ponga sobre la mesa. Así están las cosas. Jesús Núñez Villaverde, experto en seguridad. Muchas gracias en Madrid. Un placer, hasta la próxima. ¿Y qué dice de todo esto Alemania?
Conservadores y socialdemócratas alemanes anunciaron que van a buscar flexibilizar las reglas de endeudamiento para aumentar de esa manera el gasto en defensa y crear entonces un fondo de unos 500.000 millones de euros para infraestructuras. Será uno de los núcleos del acuerdo de coalición que negocian estos días bajo el liderazgo del líder conservador y muy posiblemente futuro canciller alemán Friedrich Merz. De esta manera, Alemania mantendría la cooperación con Ucrania, de la que ha sido uno de los principales proveedores de sistemas de defensa aérea y ayudas por más de 43.000 millones de euros. Dada la situación de creciente amenaza, nos parece evidente que Europa, y con ella Alemania, debe poner cuanto antes un gran empeño en reforzar la defensa del país y del continente europeo. Confiamos en que Estados Unidos seguirá respetando en el futuro los compromisos mutuos de nuestra alianza. Pero también sabemos que tenemos que ampliar considerablemente los recursos para la defensa de nuestro país y de la alianza. Las decisiones necesarias para ello, sobre todo en lo que respecta a los presupuestos alemanes, no pueden posponerse más, en particular debido a las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos. Los dos partidos que podrían formar el nuevo gobierno en Alemania, socialdemócratas y conservadores, presentaron hoy un primer resultado después de conversaciones exploratorias. Debido a la urgencia de la situación internacional, estarían dispuestos a relajar el freno de la deuda para así permitir mayores gastos en el sector defensa. Es importante recordar que el freno de deuda fue precisamente la causa de la ruptura del antiguo gobierno alemán. Ahora ambos partidos propondrán eximir el gasto en defensa superior al 1% del Producto Interno Bruto del límite de deuda. Esto incluye una ayuda a Ucrania de 3.000 millones de euros, además de gastos en el ejército alemán. Uno de los representantes del partido CSU dijo durante la conferencia de prensa que con esto Alemania le envía un claro mensaje a amigos y a enemigos. Él dijo, Alemania no se esconde y tiempos serios requieren medidas serias. Las propuestas serán presentadas en los siguientes días al Parlamento alemán. Y si obtiene luz verde, sería uno de los mayores gastos en defensa en la historia de este país. Y cambio de asunto, los líderes árabes convocados de emergencia en El Cairo respaldaron el plan egipcio de posguerra para la Franja de Gaza, plan que es una contrapropuesta a la iniciativa de Donald Trump de despoblar el territorio palestino y convertirlo en un sitio turístico. El plan aprobado en esta cumbre permitirá a los 2 millones de palestinos permanecer en su territorio. La primera fase prevé la retirada de más de 50 millones de toneladas de escombros dejados por los bombardeos israelíes. En los años siguientes, el plan egipcio prevé remodelar por completo la franja, construyendo viviendas y parques, así como la renovación de las tierras agrícolas. Según el plan, jamás cedería el poder a una administración provisional hasta que una autoridad nacional palestina reformada pueda entonces asumir el control. Bueno, vamos ahora mismo a retomar este tema. Vamos a conectar con el periodista Francisco Carrión en Madrid. Es el plan de Egipto que contempla, decíamos, una reconstrucción de Gaza con los palestinos incluidos. Y tenemos a Francisco al inaugurar la cumbre. El presidente egipcio al-Sisi dijo dos cosas. Dijo que no va a haber una paz duradera y verdadera sin un Estado palestino, y segundo, que deben ser tecnócratas palestinos y no afiliados a Hamás quienes gobiernen Gaza. ¿Cómo pretende el plan de al-Sisi conseguirlo? Es la pregunta que todos nos hacemos en estos momentos, teniendo en cuenta además las circunstancias en las que se produce la cumbre en El Cairo. Primero, por la fragilidad del alto el fuego en Gaza, como demuestra que Israel y Hamás no hayan acordado aún los detalles pasado fin de semana. Segundo, la intención de Netanyahu de reanudar la guerra para lograr su objetivo de erradicar a Hamás, un propósito que pocos creen posible ahora, tras 15 meses de guerra que han dejado completamente devastada la franja, pero no han eliminado a la organización islamista palestina. Y tercero, la necesidad de convencer a Trump de que este plan presentado este martes es mejor que el suyo y que la reconstrucción puede llevarse a cabo sin el desplazamiento forzoso de los gazatíes. El reto comienza ahora, tanto para tratar de convencer a israelíes y estadounidenses como para recaudar los 53.000 millones de dólares que cuesta el proyecto.
Como en todo orden de cosas, Francisco, una cosa es lo que digan los políticos y otra muy distinta es lo que diga la gente. ¿Cómo soluciona el plan de al-Sisi, el plan egipcio, la influencia y también la enorme popularidad de Hamás entre los palestinos de Gaza y de Cisjordania? Esa es otra de las incógnitas en estos momentos. Como bien decíais, hay un proyecto que es el de 6 primeros meses, un comité de tecnócratas. Luego, lo que habría es el retorno de la autoridad palestina a la Franja de Gaza a lo largo de estos 4 años y medio para la reconstrucción definitiva de la franja. Pero la principal incógnita es cómo hacerlo ahora, cuando la autoridad, sabemos, y su presidente Mahmoud Abbas es muy impopular entre los suyos. No se ha logrado la reconciliación entre Fatah y Hamás. Y tampoco sabemos cuál sería el encaje de Hamás en la propia Autoridad Nacional Palestina reformada. Además de todo ello, los árabes han mostrado hoy cierta unanimidad sobre el proyecto de Egipto, pero hay diferencias internas. Arabia Saudí estaría a favor de poder negociar con los elementos moderados de Hamás. Emiratos Árabes Unidos se niega en redondo. Habrá que ir viendo cómo se desarrolla esto y también cómo Hamás va a aceptar reformularse y ponerse a un lado en el proceso, en el futuro de la reconstrucción de Gaza. Francisco Carrió, muchas gracias. En Madrid. Saludos. Y a todo esto, Estados Unidos anunció este miércoles que va a incluir a los rebeldes hutíes de Yemen en su listado de organizaciones terroristas extranjeras. Es una medida que afectará también a aquellos que les brinden apoyo financiero o material. La medida llega después de que el 22 de enero el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva confirmando su decisión de incluir a este grupo militante yemenita en la lista. En enero del año 2021, antes de concluir su primer mandato, Trump ya había designado a estos rebeldes hutíes organización terrorista. Sin embargo, su sucesor, Joe Biden, suspendió durante su mandato esta orden para evitar que las sanciones empeoraran la crisis humanitaria en Yemen. Estados Unidos busca así frenar el apoyo al grupo rebelde mediante sanciones y restricciones. Y en medio de todo esto, una guerra comercial, México y Canadá dicen no se van a dejar. Detalles con Rosa Casal. Vamos a ver las primeras reacciones de este martes. En principio, los mercados bursátiles globales enfrentaron una jornada de lo más volátil, con caídas generalizadas tras la entrada en vigor de esos aranceles que el presidente Trump llevaba tiempo amenazando con imponer a Canadá y México. La Casa Blanca argumenta que ambos países no están haciendo lo suficiente para frenar la migración y el tráfico de drogas. Las importaciones de Canadá y México, los principales socios comerciales de Estados Unidos, estarán sujetas desde ahora a un gravamen del 25%. En el caso de los productos energéticos canadienses, la tasa será del 10%. Además, Trump ha aumentado los aranceles sobre las importaciones chinas, elevando las tasas previas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha sido muy claro. Ha dicho que Estados Unidos lanzó una guerra comercial y Canadá no retrocederá. Como decíamos, Canadá ha impuesto rápidamente aranceles de represalia del 25% a Estados Unidos y Trudeau advirtió que se podrían ampliar. Los aranceles de Estados Unidos entraron en vigor esta madrugada y la respuesta de Canadá es imponer aranceles del 25% a productos estadounidenses con un valor total de $155 mil millones. Comenzaremos con aranceles a bienes estadounidenses con un valor de $30 mil millones de forma inmediata y para los restantes $125 mil millones se aplicarán aranceles en 21 días. ¿Qué representa esta escalada comercial para los socios estadounidenses de Canadá y México? Vamos a ampliar estas informaciones con nuestra compañera en Nueva York, Ana. Muy buenas tardes. Canadá, decimos, impone aranceles en represalias en 2 fases y México anunciará medidas el domingo. ¿Cuándo lo notarán las economías? Muy pronto, el primer ejecutivo de la cadena comercial, Target, cree que las primeras subidas de precios en la alimentación en Estados Unidos se notarán en apenas días. Y Standard & Poor's Global Mobility espera que la producción de autos caiga 1/3 en Norteamérica la semana que viene para reducir costos y sobre todo también por las dudas de los compradores, según dijeron hoy en CNBC. Para los residentes del noreste de Estados Unidos, las gasolinas pueden subir hasta 40 centavos el galón y también puede subir un 10%
10% la electricidad. Estos aranceles, lo que ocurre con ellos y las represalias que traen es que tienen el efecto de descarrilar o de desvertebrar la integración económica e industrial que empezó cuando en 1994 se acordó el Tratado de Libre Comercio NAFTA y que ha seguido su curso desde entonces hasta incluso su renegociación por Donald Trump en el año 2020. Es preciso, por ejemplo, decir que hay un auto norteamericano más que un auto estadounidense por la integración de las industrias en este sentido en los tres países. Trudeau ha dicho que va a ser duro para los canadienses, que va a ser duro para los estadounidenses y sobre todo para los canadienses porque forma parte muy importante del PIB de su país. Trump, que en Truth Social ha llamado al primer ministro canadiense gobernador, no olvidemos que quiere anexionarse este país como 51 estado, ha amenazado que incluso más aranceles. Los economistas en Estados Unidos temen que pueda haber una recesión y la historia, y no solamente sus cuentas, avalan esta teoría. Ana, el día comenzó con pérdidas en Wall Street de nuevo. ¿Es algo que preocupe a la administración de Trump? Sí, los mercados empezaron el día con fuertes pérdidas que se han ido recuperando a lo largo de la jornada. No obstante, el sentimiento es amargo entre los inversores y llega a todos los sectores, desde la tecnología hasta la salud, pasando, por supuesto, por las automotrices. En una entrevista con la cadena Fox, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que Wall Street le ha ido muy bien y ahora se están centrando en su gobierno en pequeños negocios y en los consumidores. Scott Bessent dice que el desplome va a ser temporal, pero ahora mismo lo que está pasando es que se está cambiando el guión que tiene por delante la autoridad monetaria. Los economistas y muchos analistas piensan que puede haber ya una rebaja de tasas, aunque realmente la política monetaria en una época de esta inflación como la que se puede avecinar puede ser muy difícil. Una guerra arancelaria en la que pierden muchos y nadie gana, podríamos decir. Muchas gracias por el análisis, Ana. Así es. Gracias, Rosa. Y también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que anunciará medidas arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos el próximo domingo, tras la entrada en vigor de los gravámenes del 25% a las importaciones de productos mexicanos. Además, criticó el comunicado de la Casa Blanca, calificándolo de ofensivo, difamatorio y sin sustento respecto al gobierno de México, y calificó su economía como fuerte. Según Sheinbaum, no hay justificación que respalde la decisión tomada por el gobierno estadounidense. Agregó que no busca iniciar una guerra comercial y ambos países deberían, por el contrario, profundizar la integración de sus economías. Lo hemos dicho de diferentes formas. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta, pero la decisión unilateral que tome Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. Bueno, y a todo esto tenemos que añadir que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijo al cierre de los mercados, Jenny, que el presidente Donald Trump alcanzará un punto medio con Canadá y México sobre los aranceles. Así que tenemos que estar pendientes de lo que ocurre mañana. Para no creer. Rosa Casals, muchas gracias. Y vamos nosotros rápidamente a revisar otra historia porque hay un informe de Naciones Unidas que señala violaciones a bebés de solo un año de edad ocurridas durante la guerra civil de Sudán en África. La Agencia de la ONU para la Infancia, la UNICEF, documentó 221 casos desde comienzos del año 2024 e indica que podría haber muchos más. La guerra entre el gobierno y las fuerzas paramilitares comenzó hace 2 años y ONGs afirman, dicen ambas partes, han cometido atrocidades. En Sudán, grupos de derechos humanos llevan mucho tiempo alertando sobre la utilización generalizada de la violencia sexual como arma de guerra. Ahora, un reporte de UNICEF muestra por primera vez cómo también niñas pequeñas son víctimas de agresiones y secuestro. Una sobreviviente adulta cuenta lo que vivió mientras estaba retenida por hombres armados. Después de las 9 de la noche, alguien abría la puerta con un látigo en la mano. Entonces cogían a una de las niñas y se las llevaban a otra habitación. Podía oír a la niña llorando y gritando. La estaban violando. Cada vez que la violaban, regresaba cubierta de sangre.
Todavía era una niña pequeña. No soltaban a esas niñas hasta por la mañana. A partir de una limitada base de datos recopilada por grupos locales desde comienzos de 2024, UNICEF encontró al menos 16 casos de abusos a menores de 5 años y 4 a bebés de apenas 1 año de edad. Cerca de la tercera parte de las víctimas eran niños varones y muchas de ellas sufrieron heridas graves. Me encontré con niñas que me contaron que intentaron suicidarse, a las que profesionales de Sudán les diagnosticaron depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Una de ellas había padecido convulsiones relacionadas con el estrés postraumático. Su cuerpo estaba en shock por lo que le habían hecho. El acceso a los servicios médicos sigue siendo difícil, ya que la mayoría de hospitales e instalaciones sanitarias en las zonas de conflicto fueron destruidos. Además, las víctimas de violencia sexual son estigmatizadas socialmente, por lo que UNICEF cree que el número real de víctimas es mucho mayor. Y cambio de asunto, el presidente de Alemania, el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, inició este martes su visita oficial a Chile, que es además la última parada de su gira por Sudamérica después de haber pasado por Uruguay y Paraguay. Steinmeier visitaba el Museo de la Memoria y posteriormente se encontró con empresarios alemanes y chilenos, así como también con miembros de la comunidad alemana residente en el país. Este miércoles se reunirá con el presidente de Chile, Gabriel Boric, para respaldar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque del Mercosur. Y también se encontrará con expertos sobre el sitio de memoria para la ex colonia Dignidad, de la que el mandatario chileno anunció la expropiación de parte de sus tierras. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, escuchó este martes, aquí en Santiago de Chile, a las víctimas de lo que fue la colonia Dignidad, aquella colonia fundada en los años 60 por el predicador y pederasta alemán Paul Schaeffer. Esa colonia sirvió como centro de detención para la dictadura de Augusto Pinochet. También allí se cometieron los abusos sexuales contra niños por parte de Schaeffer. También allí fueron esclavizados trabajadores. Este encuentro ocurrió un día después de que el gobierno de Gabriel Boric anunciara que se van a expropiar más de 100 hectáreas de la colonia Dignidad para construir allí, entre Alemania y Chile, un sitio de memoria. El presidente Steinmeier también visitó la sede de Carabineros, porque desde hace 3 años vienen cooperando la policía de Alemania con la de Chile para mejorar lo que es el respeto de los derechos humanos en las manifestaciones. Y el jefe de Carabineros reconoció que esa cooperación había llevado a cambios de prácticas y a una mejora de la imagen de la institución en la sociedad chilena. Era Alejandro Rebocios de Santiago de Chile. Así nos vamos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.